estas funciones van de Z a X, bueno, de Y a X, ¿no? Y que ahora sí, si componemos por la izquierda, ¿no? Es decir, F seguida, bueno, H seguida de F es igual a K seguida de F, entonces sí, H y K van a ser iguales. Y aquí sí ya tiene sentido, ¿no? Porque va de Y a X, la primera función, y la segunda función va de X a Y, ¿no? Entonces, aquí pues lo que estoy diciendo es que esta se cancela de este lado, ¿no? Es decir, la izquierda. Esto es que F sea cancelable por la izquierda. Aquí porque pues, la F está como a la izquierda de la proposición, ¿no? Entonces, lo que ustedes demostraron es que una función es inyectiva sí, solo si es cancelable por la izquierda. Sí, ahora sí ya tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿sí está bien? ¿Queda claro esta noción de cancelable por la izquierda? ¿Nadie tiene problema con eso? Esto es lo que vieron con Juan, ¿no? Y luego con Gaby vieron algo muy parecido, pero para cancelar por la derecha, ¿no? Ustedes también vieron que si tienen una función que va de X a Y, que es suprayectiva, si hace lo que había puesto hace rato, ¿no? Sí, solo si ustedes toman dos funciones, las que sean H y K, estas van al revés, ¿no? Estas van de Y a X. Y de tal manera que ahora, bueno, la que se va a cancelar es la F, ¿no? Entonces tiene que estar por la derecha. Es decir, que H, bueno, F seguida de H es igual a K seguida, F seguida de K. Entonces, H y K son iguales, ¿no? Esto es aquí lo que otra vez estamos cancelando la F, ¿no? Como que la F la podemos quitar, pero nada más del lado derecho, ¿no? Entonces, esto es que F es cancelable por la derecha. ¿Va? Esto es lo que vieron con Gaby ayer. Y esto nada más es para que tengan esta noción de cancelabilidad. La van a poder encontrar en mucha literatura, entonces es importante que sepan que es que una función sea cancelable, ¿va? ¿Queda claro para todo el mundo? ¿Todo el mundo está consciente de que ayer vieron esto? Sí, sí, queda claro. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, ahora sí ya queda claro, ¿no? Se había confundido por lo de los lados. Aquí ya tenemos una, cancelable por la izquierda, cancelable por la derecha. Ahora, hay una diferencia muy notable entre el teorema de Juan y el teorema de Gaby, porque el teorema de Juan tiene un inciso que dice así, ¿no? Dice, bueno, igual tenemos f de x a y, una función inyectiva, ¿no? Es inyectiva. Sí, solo sí. Pues tiene algo así como una inversa, ¿no? Existe una función g de y a x, tal tal que si yo hago la composición de f con g, es decir, f con g, esto me va a dar la identidad, ¿no? ¿La identidad en dónde, para empezar? Esta función de dónde a dónde está definida. En x, exacto, ¿no? Porque esta f va de x a y, esta va de y a x, ¿no? Entonces, pues la identidad tiene que ser en x, por cómo estamos definiendo esto. Y sí, todos estamos de acuerdo en que vieron esto. A esto le vamos a llamar que, bueno, que
G sea una inversa, pero igual de este lado, ¿no? Del lado izquierdo para F. ¿Por qué? Porque pues nosotros igual sabemos que esto no es conmutativo, ¿no? El que sea la identidad de este lado no quiere decir que del otro lado también nos vaya a dar la identidad, ¿no? Entonces, pues a esto le vamos a poner, es decir, G es una inversa izquierda, igual porque está del lado izquierdo, ¿no? Porque está de este lado. Izquierda para F. Y bueno, estamos diciendo que es una inversa porque cuando componemos nos da la identidad, ¿no? Entonces, pues nosotros, si tenemos que una función es inyectiva, sí, solo si tiene una inversa izquierda, pues esperaríamos, así como con la cancelabilidad, que si tenemos una función suprayectiva, entonces esa función suprayectiva tenga una inversa derecha, ¿no? Pero pues ese ya no estuvo en los puntos del teorema de Gaby. ¿Sí lo notaron? Si no, pues nótenlo en este momento, por favor, si tienen su teorema a la mano. Y chequen que no tienen este inciso como de inversas derechas en el teorema de Gaby, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Vamos a ver qué pasa con con esto, ¿no? Vamos a tratar de ver, vamos a tratar como de demostrarlo y ver qué es lo que sucede. Y primero voy a poner ¿no? Teorema. Nosotros vamos a ver que si una función tiene una inversa derecha, entonces sin problema va a ser su proyectiva. ¿Va? Sea f igual f de x en y, una función con una inversa izquierda, digo una inversa derecha. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, existe una g que va de dónde a dónde. Le voy a dejar así, tal que. ¿Cuál es la composición y qué identidad me tiene que dar? ¿Me ayudan acá? A ver, alguien ya se había animado. Es FOG, exacto, ¿no? Como dice Teresita, la composición tiene que ser esta, G seguida de F. ¿Por qué? Porque G tiene que estar a la derecha. Es una inversa derecha, ¿no? Entonces tiene que estar de este lado. Ahora, nosotros sabemos que F va de X a Y, ¿no? Entonces, esta G tiene que terminar en X para que esta composición tenga sentido. Entonces, esta G va de Y a X, ¿vale? Entonces, esta, si se dan cuenta, va de ir primero de Y a X y luego de X a Y. Entonces, esta función al final va de Y a Y, es decir, que tiene que ser la identidad en Y. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok. Bueno, entonces, sea X F es una función que tiene una inversa derecha, entonces es su proyectiva. Entonces, F es su proyectiva. ¿Cómo demostramos esto? Voy a bajar por acá. ¿Qué podemos ver acá? Así, de primera impresión, ¿qué hacemos para ver que una función es proyectiva? Nosotros vamos a supongamos que esta función tiene una inversa izquierda G, digo una inversa derecha G, y lo que queremos ver es que es su proyectiva. ¿Cómo vemos que es su proyectiva? ¿Alguna idea? No idea.
Alguien ya estaba aprendiendo su micrófono. Tomas tomas a Y en Y y ves si existe una X tal que f de X es igual a Y. Esa es justo la definición de su proyectividad, ¿no? Todo el mundo tiene claro la definición de su proyectividad. Recuerden que decimos que una función es su proyectiva si la imagen es todo el codominio, ¿no? Es decir, nosotros recuerden que cuando estamos tomando esta notación, lo voy a subir tantito, esta notación de X en Y, nos dice varias cosas. Primero nos dice que f es una función, nos dice que el dominio de esta f es X y que la imagen está contenida en Y, ¿no? Y solo tenemos eso, que la imagen de f está contenida en Y, ¿no? Entonces, justo la definición de su proyectividad es también que se dé la otra contención, que todos los y estén en la imagen de f. Entonces, pues para ver que f es su proyectiva, lo que tenemos que demostrar es la otra contención, ¿no? Lo que tenemos que demostrar es que y está contenido en la imagen de f también. Y con eso ya tenemos que y y la imagen de f son iguales. ¿Sí estamos bien? ¿A nadie le causa problema esto? Y pues para ver una contención, nosotros, ¿qué es lo que usualmente hacemos? Tomamos a alguien aquí y vemos que está acá, ¿no? Entonces vamos a hacer eso, sea una y en y. Sea y en y. Y lo que queremos ver es que está en la imagen de f, es decir, pues que hay una x en x tal que f de x es y. ¿Cómo hacemos eso? Y recuerden que tenemos que esta f tiene una función inversa, ¿no? Bueno, una inversa derecha, no una función inversa, una inversa derecha. ¿Qué es lo que podemos hacer con esta inversa derecha? Pues algo muy parecido con lo que hicieron con Juan, ¿no? Aquí nosotros tenemos que esta composición es exactamente la identidad de Y. Y Y chiquita está en Y, ¿no? Entonces nosotros sabemos, digo, la identidad de Y tiene como dominio y como imagen Y también, ¿no? Entonces nosotros sabemos que la identidad de Y, esta Y no es esta Y grande. La identidad de Y es Y, ¿no? Y chiquita. Aquí estamos calculando la identidad en Y chiquita. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Como esta composición es esta identidad, nosotros sabemos que como Y está en el dominio de pues estas funciones son iguales, tiene que estar en el dominio de esta, ¿no? Entonces, Y está en el dominio de esta, ¿no? Y aún más, si nosotros calculamos esto en Y, tiene que ser Y, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Y recuerden que nosotros, bueno, ya vimos que este cálculo pues es exactamente la f de g de y, ¿no? Y esto es y. Lo voy a borrar esto. Así, igual largo, ¿no? Entonces, ahora, lo que nosotros estamos buscando es un elemento en la imagen, en el dominio de f, una x, tal que f de x es y. ¿Qué x me sirve aquí? Ya la tengo, ¿no? Es g de y. ¿Por qué? Noten primero que g de y está en el dominio de f. 1. G de y está en el dominio de f. ¿Por qué? ¿Quién es el dominio de f? Este x, ¿no?
Y nosotros sabemos que la G va de Y en X. Entonces G de Y necesariamente tiene que estar en X. Y este sí es todo el dominio de F. Y ahora nosotros estamos diciendo que la G de Y calculada en F me da Y, ¿no? Que es lo que pusimos aquí. F de G de Y es igual a Y. Entonces, ese elemento que estábamos buscando en X, esa X de cierta manera, la podemos tomar como esta G de Y. Y ya tenemos un elemento en X que al calcularlo bajo F me da Y. Es decir, estamos diciendo que Y sí tiene una preimagen. Entonces, Y sí está en la imagen de F, ¿no? Y con eso ya vimos esta contención y ya terminamos. ¿Queda claro para todo el mundo? Si tienen dudas, saquen dudas, por favor. O si no se está entendiendo nada, desde qué punto no se está entendiendo, ¿no? Para que podamos regresar tantito. ¿No? ¿Seguros? Ok. Muy bien. Entonces, siempre que tenemos una función con una inversa derecha, podemos asegurar que esta función es su proyectiva. Eso ya es como una parte del inciso que nos hacía falta, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con el otro, con el regreso? Pues, si tenemos una función suprayectiva, ¿será que no tenga una inversa derecha? ¿O por qué no lo pusimos en el teorema, no? Vamos a ver qué pasa con eso. Vamos a suponer, que no le voy a, bueno, todavía no le voy a poner teorema. Vamos a ponerle así como observación con azul, ¿no? Tomemos una función que sea suprayectiva, ¿va? Sea f de x en y suprayectiva. Y vamos a ver qué pasa cuando tratamos de construirle una inversa derecha. ¿Qué podríamos hacer para construir una inversa derecha? Tratemos de construir una inversa derecha. Y una g que vaya de y en x tal que. Bueno, tal que cuando yo lo compongo por la derecha, es decir, primero va g, luego va f, y que esto sea, pues, la identidad en y, ¿no? ¿Sí estamos bien? Lo voy a subir un tantito para que vean que sí estamos bien. Aquí está. ¿Cómo podríamos construir esta función g? ¿Qué se les ocurre hacer? Nosotros tenemos una función que es su proyectiva de x en y. ¿Cómo definiríamos esta g de tal manera que la composición nos dé la identidad? Y voy a hacer un dibujo feo, pero bueno. Nosotros aquí tenemos a x, por aquí está y f va de acá a acá, ¿no? Nosotros si tomamos aquí un x chiquito, vamos a dar a un f de x. ¿Estamos de acuerdo? Y aparte sabemos que cualquiera que nosotros tomemos de aquí tiene una preimagen, ¿no? Si yo tomo un y, el que sea, existe un x, tal que esto es f de x. ¿Qué hago para regresar para acá? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Alguna idea? Pues necesito una inversa, ¿no? Pues la inversa es justo la que queremos construir, ¿no? Y nosotros queremos que sea una función de y en x. Entonces, voy a borrar tantito esto. Ojo, nosotros lo que queremos es construir esta g. Lo voy a poner con verde, que es la que no tenemos. Queremos construir esta g de tal manera que cuando yo tome uno aquí, un y acá, me vaya a dar a algún mono acá, pero este mono tiene que dar exactamente esta y, ¿no? Así vamos a hacer que sea la inversa. ¿Sí están de acuerdo? ¿Se ve más o menos? Este tiene que ser un x de tal manera que f de x sea y, ¿no? Entonces, noten,
Si nosotros tomamos una y la que sea, este f de x tiene que existir. No hay ningún problema con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la f es suprayectiva. Entonces, simplemente yo podría construir mi función, pues, de esa manera, ¿no? O sea, si yo tengo una y en y, entonces, ¿a dónde la puedo mandar esta y en y? Pues a este x, ¿no? Que nosotros sabemos que existe. Nosotros sabemos que existe un x en x, tal que ese f de x es y. Y pues simplemente así lo puedo hacer, ¿no? Para cada y de estas, pues elijo una de estas x y ya con eso lo regreso, ¿no? Y yo sé que cuando componga me va a dar la identidad por cómo estoy definiendo la función, ¿no? Vamos a hacerlo de esta manera, lo voy a escribir textualmente. Sea y en y. Como f es suprayectiva, como f de x en y es suprayectiva, entonces existe una x en x tal que f de x es y, ¿no? Entonces lo que yo estoy diciendo es que esta g de y, para regresarlo, lo voy a definir como esta x que yo sé que existe. Y entonces cuando componga, pues noten que me va a dar la identidad en y. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque si yo calculo g seguida de f en y, yo sé que esto es f de g de y g de y es x, ¿no? Entonces esto es x, f de x, y f de x ya sé que es y. Entonces sí me dio la identidad en y, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué no pusimos este teorema ahí arriba con los demás? ¿Alguien de pura casualidad ve algo raro con esto? Porque no se ve para nada extraño, ¿no? ¿Alguna idea? Voy a copiar esto y voy a cambiar de página. Ya no tengo papel. El problema está aquí. Vamos a detenernos un poco más en esto. Yo sé que tomé una hiela que sea, y yo sé que como esta f es suprayectiva, entonces debe existir esta x, ¿vale? Y pues es muy fácil decir, ah, bueno, existe esta x, la agarro y voy a ponerle a s como como la imagen de g. El problema es cuando lo quiero hacer muchas veces, porque y podría ser infinito, ¿no? Podría tener muchos, muchos elementos. Y aquí noten que esto, para que lo hiciera para cada uno, tendría que hacerlo muchas veces, ¿no? Aquí yo lo estoy haciendo para una y, pero cada una de estas y tiene una preimagen. Y de hecho lo que tiene es, o sea, lo que nosotros sabemos es que la preimagen, o bueno, la imagen inversa del conjunto que solo tiene esta y no es vacío. Entonces, para cada una de estas y tenemos que su imagen inversa es no vacía. Y lo que estamos haciendo es tomar a un elemento de cada una de esas. Eso es lo que está pasando. Y eso tal vez ahorita no se vea tan claro, pero eso necesita un nuevo axioma. Aquí nuestra prueba, recuerden que nuestras pruebas desde hace mucho, eso ya lo vimos, nuestras pruebas siempre tienen que ser finitas. Pero si yo estoy eligiendo un elemento para cada uno de los de y,
Si esta Y tiene una cantidad de elementos finita, no voy a tener problema porque mi prueba va a ser finita. Tomo este Y, le tomo uno. Tomo este Y, le tomo otro. Tomo este Y, le tomo otro. Entonces voy a terminar. De cierta manera, puedo terminar. Pero si resulta que esta Y es infinita, entonces, ¿qué va a pasar? Que pues no voy a terminar, ¿no? Mi prueba no se va a hacer finita. Voy a tener que tomar una de estas X para cada una de estas Y y pues mi prueba va a quedar muy larga, ¿no? Tengo que hacer un paso para cada una de estas Y. ¿Más o menos se entiende esa idea? ¿Se ve la diferencia intuitivamente nada más? Bueno, el punto es que esto no lo puedo hacer en una prueba finita. Exacto, como que nunca terminaríamos de hacer la prueba. Esa es la idea. Como tenemos que tomar uno para cada Y, nunca terminaríamos de hacer la prueba. Entonces, lo que hacemos para zafarnos de aquí es introducir un nuevo axioma que nos ayude a hacer esto. Y básicamente esta observación la podemos introducir como el nuevo axioma. Podemos decir que toda función suprayectiva tiene una inversa derecha, puede ser nuestro nuevo axioma. Normalmente no se introduce de esa manera, pero eso es equivalente a algo que si toman conjuntos después, lo pueden introducir como el axioma de elección. Y no voy a dar el axioma de elección. Lo voy a poner por aquí. Y no voy a dar el enunciado porque es súper engorroso y largo, pero básicamente lo que dice el axioma de elección es que yo sí puedo hacer este tipo de elecciones aunque sean infinitas. Si yo sé que un elemento aquí existe, puedo agarrarlos a todos de un golpe. Decir, sí, yo agarro uno para cada uno de estos, como lo hice aquí en mi prueba entre comillas, y no causa ningún problema. Básicamente eso es lo que dice el axioma de elección. Es un poquito complicado de entender cuando no se tiene pues la suficiente formalidad como aquí, pero espero que más o menos se note la diferencia. Entonces, eso es por lo que dejamos este inciso aparte, porque necesitamos este axioma extra para poder demostrar la equivalencia. Ahora, en lo que resta de este curso no hay problema si utilizan esta observación. Esta observación nosotros la vamos a tomar como un teorema, ¿no? Suponiendo que ya tenemos, o un nuevo axioma más bien, ¿no? Axioma. Ay, me dolió poner este como axioma, pero bueno, siempre lo van a poder utilizar, no importa, ¿no? Más o menos lo que quiero que noten es por qué necesitamos algo extra, ¿no? Porque aquí está pasando algo raro. Pero bueno, sí vamos a considerar que cualquier función suprayectiva va a tener una inversa derecha, ¿no? Aunque necesitemos otro axioma, este axioma misterioso del que pues no vamos a hablar en este curso, pero si siguen con conjuntos van a hablar de él también muchas veces. Entonces, pues de cierta manera, sí es cierto que que tenemos una función suprayectiva, sí y solo sí, tiene inversa derecha. Ahora, nada más para terminar, vamos a recordar la definición de que una función sea biyectiva. F va de X a Y es biyectiva, sí, solo sí que pasa. Tiene que cumplir dos cosas, ¿no? A ver, alguien dice que inyectiva y supra, sí, exacto, ¿no? Sí, solo sí. Es inyectiva y suprayectiva. Y suprayectiva. Y ahora, primero veamos qué pasa con la cancelabilidad. Porque nosotros tenemos que si una función es inyectiva, es cancelable por la izquierda. Y si tenemos que es suprayectiva, es cancelable por la derecha, ¿no? Entonces, si una función es biyectiva, va a ser cancelable por los dos lados.
Y entonces esa es la primera como observación, ¿no? Vamos a decir que una función simplemente es cancelable si es cancelable por la derecha y por la izquierda. Entonces, f es, bueno, no me lo voy a poner así, f nada más. Es biyectiva. Sí, solo sí, es cancelable. Así nada más, sin lado, quiere decir que es cancelable por los dos lados. Es decir, es cancelable por la derecha y por la izquierda. Y por la izquierda. ¿Ah? Y ahora, si pensamos en lo mismo para la inversa derecha y la inversa izquierda, ¿qué es lo que vamos a obtener? Bueno, pues suponiendo ya que estamos considerando que toda función sobre tiene una inversa derecha, considerando que eso ya va a ser cierto, aunque no sepamos muy bien por qué, entonces una función biyectiva, bueno, una función va a ser biyectiva si solo si que, pues tiene una inversa izquierda y tiene una inversa derecha. La izquierda porque es inyectiva y la derecha porque es suprayectiva. ¿Estamos de acuerdo? Es biyectiva. Sí, solo sí. Vamos a decir simplemente igual que tiene una inversa. Noten que esto es distinto a ser invertible todavía, porque para que una función fuera invertible solo nos bastaba que fuera inyectiva, ¿no? Es decir, para decir que su relación inversa es una función. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, aquí lo que tenemos es que tiene una inversa derecha y una inversa izquierda. Y una izquierda. Ay. Entonces vamos a decir que una función tiene inversa si tiene una inversa derecha y una izquierda. Y vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a detenernos un poquito más en esto. Ahora, nosotros tenemos una X que va, una F que va de X en Y, y tenemos una inversa derecha G que va de Y en X, y otra inversa, vamos a ponerle G', que también va de Y en X, ¿no? Pero esta, supongamos que es la inversa izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Pues que esta composición es la identidad, ¿no? La identidad en dónde? En X. Y que esta otra composición, que va a ser la composición derecha, esta también es la identidad, ¿no? La identidad en dónde? En Y. Si estamos de acuerdo, esta es porque es inyectiva y esta es porque es supra. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Ustedes necesitan que los vea feo para que me hablen, ¿verdad? Vamos bien. Ok. Ahora, vamos a ver qué relación guardan estas dos. Primero, quiero que notemos. Nosotros ya sabemos que tenemos esta, ¿no? La relación, que es pues la relación inversa de la función f. Ahora, como esta, es inyectiva, entonces nosotros sabemos que esta es una función. Entonces, ¿para qué nos sirve saber que tiene una inversa derecha si ya sabemos que esta es una función? El punto es que sabemos que es una función, pero no podemos asegurar que su dominio sea y que su contradominio sea x.
y en este caso su imagen también sea X. Para eso nos sirve la subtrayectividad, para asegurar que esta va de Y a X. Nosotros, bueno, ustedes ya vieron con Juan que si esta es inyectiva, entonces esta es una función. Pero eso no les asegura que el dominio sea todo Y. Vamos a ver un ejemplo, ¿va? Vamos a considerar una función que vaya de un conjunto X, que le voy a poner 1, 2, 3, a otro conjunto. Bueno, no, aquí nada más vamos a tener a 1, 2, para que no se haga un ejemplo muy grande, ¿va? Y de este lado voy a poner a 1, 2, 3. Bueno, no, ABC, para que no sea de identidad. ABC. Ahora, voy a definir esta función de esta manera. Algo tan simple como que 1 va a dar a A, 2 va a dar a B y ya está. Esta es toda mi función, si estamos de acuerdo. Es decir, si yo lo veo con pares, esta F va a ser el 1, A y 2, B. ¿Estamos de acuerdo? Es un ejemplo muy sencillo. Nadie tiene problema en que esta es una función que aparte es inyectiva. Nadie tiene problema con esto, con esta notación también. Aquí simplemente estoy diciendo cómo se relacionan los pares, ¿no? Esto es equivalente a que el par 1, A esté en la función. Todo bien, dice. Ok. Ahora, entonces, si yo pienso, voy a bajar tantito, si yo pienso en la relación inversa de esta función, ¿quién me queda? ¿Quién es f a la menos 1? Pues es el a, 1, p, 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Y aparte, esto también es una función. Ustedes ya lo vieron con Juan. Esto es gracias a que la función es inyectiva. ¿Sí vamos bien? Entonces, nosotros tenemos que esta f inversa es una función, pero no tiene como dominio a y. Yo no puedo escribir esto. ¿Por qué? Aquí le voy a poner un tache. ¿Por qué no puedo escribir esto? Ah, pues porque el dominio. Por la C, ¿no? Por la C, exacto. El dominio de la f inversa no es y. Recuerden que esta notación me pide que el dominio también sea y. No, aquí se queda contenido propiamente. Entonces, lo que estoy tratando de motivar más o menos es que si esta f fuera su proyectiva, entonces esta, además de ser una función, va a ser una función que va de y en x. Vamos a ver eso, ¿va? No es muy difícil de ver. Acá. Ay, ya me acabé la hoja otra vez. Bueno, ¿sí queda claro este ejemplo? ¿Se ve cuál es la diferencia entre que la inversa sea una función a que sea una función que tiene como dominio y y que vaya a x? Sí, sí se ¿Sí, entiende. ¿Sí se ve? Ok, muy bien. Entonces, vamos a tomar a f otra vez. Ahora vamos a hacerlo en general porque esto pues es un ejemplo, ¿no? Y ustedes sí ya saben que si tenemos una función inyectiva, entonces la inversa es función. Vamos a ver que si esa función es inyectiva y es suprayectiva, entonces esta es una función, ¿va? Sea f de x en y biyectiva. Entonces f inversa
f a la menos 1 es una función cuyo dominio es y. ¿Va? Y bueno, esto es lo que quiere decir, es justo esto, lo que estamos buscando, ¿no? Que va de y a x. Entonces, primero, ustedes ya notaron, nosotros ya notamos que si esta es biyectiva, entonces esta sí es una función, ¿no? Ya sabemos que f inversa es función. Eso ya lo vimos. Falta ver que pues su dominio es este y su imagen está contenida acá. Ahora, primero veamos lo de la imagen. ¿Por qué la imagen de f inversa está contenida acá? Es muy sencillo. Nosotros sabemos que f está contenida en x cruz y, ¿cierto? Es decir, si nosotros tomamos un par A, B en F, nosotras sabemos que ese par A, B está en X cruz Y. ¿Alguien dice algo? Sí. Entonces ahora, ese mismo par, como este F-1 es la relación inversa, eso quiere decir que B, A está en la función, ¿no? Pero B, A también está en el Y cruz X. O sea, lo que les estoy queriendo decir es que si f está contenido en x cruz y, entonces, pues f a la menos 1 está contenido en y cruz x. ¿Sí estamos de acuerdo todos con eso? Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Entonces, sí tenemos que la imagen de f a la menos 1 está contenida en x, ¿no? Entonces, aquí esta parte ya está. Lo único que me falta ver es que el dominio sí es todo y. Y de hecho, de aquí yo también tengo que el dominio de f a la menos 1 está contenido en y. Entonces, lo que me haría falta ver es que si yo tomo cualquier y, va a estar en el dominio de f a la menos 1. Y ahí es donde va a entrar la suprayectividad, ¿no? Voy a copiar esto otra vez. Se me corta. Aquí está. Entonces, ahora, si y está en y, ¿cómo puedo demostrar que esta y está en el dominio de f a la menos 1? ¿Qué puedo hacer? ¿Alguna idea? ¿No? Bueno, si y está en y, como f es suprayectiva, entonces yo sé que existe una x en x, tal que f de x es y, ¿no? Como f es sobre, entonces hay una x en x, tal que f de x es igual a y, ¿no? Es decir que x, y está en f, ¿no? Y si y si x, y está en f, entonces y, x está en f a la menos 1, ¿no? Es decir, yo ya encontré una segunda entrada para esta y. ¿Eso qué quiere decir? Pues que y está en el dominio de f a la menos 1. Entonces,
que sí está en el dominio f a la menos 1. Entonces ahí está. Si tengo una función que es biyectiva, entonces esto sí pasa, ¿no? La inyectividad me aporta que esto sea función y la suprayectividad que vaya de acá a acá, ¿vale? Y ahora, regresando a lo de las inversas. Yo tengo que si f, lo voy a poner aquí con verde. Yo tengo que si f de x a y es biyectiva, entonces tiene una inversa derecha y tiene una inversa izquierda. Es decir, tiene inversa, ¿no? Entonces tiene inversa. Bueno, sí, solo sí, tiene inversa. Tiene inversa. Igual inversas, ¿no? Una inversa derecha y una inversa izquierda. Entonces, ahora lo que vamos a ver es dos cosas. Primero, si tiene una inversa, bueno, ahorita ya no nos va a dar tiempo, lo vemos mañana. Si tiene una inversa, lo primero que vamos a ver es que si tiene una inversa izquierda y tiene una inversa derecha, entonces esas inversas tienen que ser iguales. Si f tiene una inversa izquierda y una derecha, una derecha, una derecha, entonces esas inversas son la misma función. ¿Eso no pasa siempre? No. Puede pasar que una función tenga dos inversas izquierdas distintas o dos inversas derechas distintas. Lo que no puede pasar es que tenga una inversa izquierda, una inversa derecha y que esas sean distintas. Si tiene una de cada una, entonces son exactamente la misma función. Y además, sabemos quién es esa función, lo vamos a demostrar. Esta función es la f inversa, ¿no? Y ahora sí tiene sentido, como nosotros sabemos que esta f inversa tiene como dominio y y como imagen x, entonces todo va a quedar súper bien, va a cuadrar muy bien. Pero más o menos. Y vamos a ver también ejemplos de funciones que tienen dos inversas izquierdas distintas y dos inversas derechas distintas, ¿no? Para que vean que esto no necesariamente tiene que pasar.